física, tal como las demás ciencias exactas, se centra en fenómenos medibles y cuantificables, es decir, susceptibles de ser llevados a números. Al respecto, Lord Kelvin señaló: si usted puede medir lo que está considerando y expresarlo en números, usted sabe algo sobre ello, pero cuando no puede cuantificarlo, su conocimiento es vago e insatisfactorio. Podría ser el comienzo de un conocimiento, aunque sin alcanzar el nivel de ciencia. El quehacer del físico consiste en gran parte en hacer mediciones y hacer operaciones matemáticas con los resultados de tales mediciones. En consecuencia, el manejo de las matemáticas resulta esencial para el trabajo científico. Las matemáticas son el lenguaje de la física, que permite expresar de manera clara y útil los modelos y teorías físicas. En términos simples, medir es comparar dos cosas de igual naturaleza. El objeto a medir, que denominaremos A, en este caso el rectángulo verde, y el objeto B, que será nuestra unidad de medición y que está representado por el rectángulo azul. Por otra parte, definiremos como L sub A la longitud del rectángulo A y como L sub B la longitud del rectángulo B, donde además diremos que L sub B mide un B, donde B es la unidad que va a estar entre paréntesis cuadrados. Hay que contar cuántas veces el objeto B cabe en el objeto A. Tal cantidad se denomina número de medición. Al hacer la comparación, vemos que B cabe 6 veces en A, de donde L sub A va a ser igual a 6 veces L sub B. En consecuencia, podemos decir finalmente que L sub A es igual a 6B, donde L sub A representa la cantidad física, el 6 es el número de medición, que es el número de veces que B cabe en A, y el B, entre paréntesis cuadrados, representa la unidad de medición. Las unidades de medición se definen arbitrariamente mediante acuerdos o convenios. Cuando estos convenios son de carácter internacional, se habla de unidad patrón. Los sistemas de unidades físicos aplicados con fines científicos se clasifican en sistemas métricos y sistema inglés o británico. Dentro de los sistemas métricos podemos distinguir el sistema MKS, metro kilogramo segundo, también denominado SI o sistema internacional, y el sistema CGS, centímetro gramo segundo. En el cuadro se muestran las unidades de tiempo, longitud, masa y fuerza para los sistemas MKS, CGS e inglés. En física nos encontramos habitualmente con cantidades muy grandes o muy pequeñas. Al escribirlas en notación habitual se hacen muy difíciles de visualizar, escribir y operar. Por ello, resulta conveniente expresarlas en notación científica, que es el producto de un número más compacto y la potencia de 10 correspondiente. El número 300 millones se puede inscribir de diferentes maneras, como las mostradas en esta figura, todas matemáticamente correctas en el formato de notación científica. Por convenio, vamos a escoger escribirlas de manera que el número que acompaña la potencia de 10 tenga un valor absoluto entre 1 y 10. Así, de acuerdo a este convenio, el número 300 millones se va a expresar como 3 por 10 elevado a 8. Por otra parte, cuando lo que se busca es solamente tener una idea de cuán grande o cuán pequeña es una cantidad física, basta estimar su orden de magnitud.
Si la cantidad física se expresa en notación científica según la notación vista anteriormente, es decir, con un número n cuyo valor absoluto está entre 1 y 10, multiplicado por la potencia de 10 correspondiente, es decir, 10 elevado a un valor alfa, podemos expresar el orden de magnitud siguiendo el siguiente criterio. Si el número n tiene un valor absoluto menor que 5, el orden de magnitud va a ser 10 elevado a alfa, es decir, manteniendo la potencia de 10 del número original. Por el contrario, si el número n que acompaña la potencia de 10 tiene un valor absoluto mayor o igual a 5, el orden de magnitud va a ser 10 elevado a alfa más 1, es decir, se le suma una unidad a la potencia de 10 del número original. Considere los siguientes ejemplos. El número 3,87 por 10 a la 5. En este caso, el valor que acompaña a la potencia de 10 es menor o igual a 5. Por lo tanto, su orden de magnitud va a ser 10 elevado a 5. Es decir, conserva la potencia de 10 del número original. Sin embargo, en el caso del número 8,36 por 10 a la 8, el número que acompaña la potencia de 10 es mayor o igual a 5. Por lo tanto, su orden de magnitud va a ser 10 elevado a 9. Es decir, se le suma una unidad a la potencia de 10 del número original. Finalmente, en el caso límite 5 por 10 a la 3, el número que acompaña la potencia de 10 es exactamente igual a 5, lo cual entraría en el caso en el cual se le suma una unidad a la potencia del número original. Por lo tanto, su orden de magnitud va a ser 10 elevado a 4. En el cuadro que se muestra a continuación, tenemos una lista de los prefijos más comunes que se usan en las unidades físicas. Estos prefijos, tal como se muestra ahí, representan potencia de 10 y se usan para generar unidades múltiplos o submúltiplos de otras unidades con el fin de expresar cantidades físicas que son más pequeñas o mayores que las unidades estándar usando números más compactos. Consideremos los siguientes ejemplos. Al expresar 20 kilómetros usamos el prefijo K, que significa 10 a la 3. En consecuencia, esa cantidad física corresponde a 20 por 10 a la 3 metros o 20.000 metros. Otro ejemplo es 5 microsegundos. El prefijo micro significa 10 a la menos 6. Por lo tanto, dicha cantidad física es igual a 5 por 10 a la menos 6 segundos o 0.000005 segundos. A continuación se muestran algunas de las equivalencias de unidades de tiempo más conocidas. Algunas son de conocimiento de uso cotidiano. Por ejemplo, un minuto equivale a 60 segundos, una hora equivale a 60 minutos, que a su vez equivale a 3.600 segundos, un día equivale a 24 horas, que a su vez equivale a 1.440 minutos, que a su vez equivale a 86.400 segundos, y un año, que equivale a 365 días, que se puede aproximar, para efectos de cálculos simples, a pi por 10 a la 7 segundos. En cuanto a unidades de distancia, podemos distinguir unidades de distancia en el sistema métrico y en el sistema británico. En el sistema métrico hablamos en términos simples de lo que son el metro y las unidades derivadas del metro que surgen al usar prefijos. Por ejemplo, un centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros, un decímetro equivale a 10 elevado a menos 1 metro, un kilómetro equivale a 10 elevado a 3 metros, etc. Por otra parte, el sistema británico, cuyas unidades se usan mucho en ingeniería, consta de las unidades pie, yarda, pulgada y milla. A continuación podemos ver las equivalencias entre las unidades del sistema británico. Una yarda equivale a 3 pies, un pie equivale a 12 pulgadas y una milla equivale a 5.280 pies. A continuación mostramos las equivalencias entre las unidades del sistema métrico y las unidades del sistema británico. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros, un pie equivale a 30,48 centímetros, una yarda equivale a 91,44 centímetros y una milla equivale a 1.609,34 metros. Respecto a unidades de masa, las principales son el kilogramo, el gramo, la tonelada y la libra. Las equivalencias más importantes son las siguientes. Un kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos, una tonelada equivale a 10 elevado a 3 kilogramos
y una libra equivale a 453.6 gramos o 0.4536 kilogramos. Para convertir unidades, vamos a considerar la regla que se muestra a continuación. Por ejemplo, consideremos la equivalencia: un minuto equivale a 60 segundos. Eso quiere decir de que un minuto partido en 60 segundos va a ser igual a 60 segundos partido en un minuto, que va a ser igual a 1. La idea de esto es multiplicar la cantidad física por 1, de tal manera de que se le mantiene igual, entre comillas, pero a su vez se multiplica por un 1 escogido de manera conveniente para poder hacer la simplificación de unidades deseada, de tal manera de poder llevar la cantidad física a la unidad que queremos. Consideremos el siguiente ejemplo: convertir 2,5 minutos a segundos. La idea es multiplicar 2,5 minutos por 60 segundos y dividirlo por un minuto. Al multiplicar por 60 segundos y dividirlo por un minuto, eso se hace equivalente a multiplicar por 1, por lo que no se altera la cantidad física. Sin embargo, al colocar ese 1, lo que nos permite es simplificar los minutos, de tal manera de dejar expresada la unidad en segundos. Así, al multiplicar 2,5 por 60 vamos a llegar a 150 segundos. Para ver cómo se hacen aproximaciones, vamos a considerar los siguientes tres ejemplos relacionados con el mismo número: 2,364785. Consideremos la aproximación de este número a tres decimales. Al cortar en tres decimales, el número que queda podría ser uno de los siguientes dos: 2,364, que significa colocar el número cortado hasta el tercer decimal, o 2,365, que sería sumar a unidad al último dígito antes del corte. La pregunta que hay que hacer ahora es la siguiente: ¿de cuál de los dos números, 2,364 o 2,365, está más cerca el número original 2,364785? La respuesta correcta es 2,365, que sería el valor aproximado. Consideremos ahora el mismo número pero aproximado a dos decimales. En este caso se hace el corte después del segundo decimal y vemos las posibles alternativas, que serían 2,36, es decir, manteniendo el número cortado hasta el segundo decimal, o 2,37 sumando una unidad al último dígito. De nuevo formulamos la pregunta: ¿de cuál de los dos números, 2,36 o 2,37, está más cerca el número original 2,364785? En este caso la respuesta es 2,36, que pasa a ser el valor aproximado correcto. Ahora veamos una aproximación a 5 decimales. En este caso cortamos después del 5 decimal y tenemos dos posibilidades: 2,36478, que es manteniendo el número cortado hasta el quinto decimal, o 2,36479, que es agregando una unidad al último dígito. Nuevamente la pregunta: ¿de cuál de los dos números está más cercano al número original? En este caso, el número original está exactamente entre las dos posibles alternativas de aproximación. Por convenio, se escoge el número en el cual se suma una unidad al dígito final, es decir, se escoge como valor correcto para la aproximación a 5 decimales 2,36479.